El cambio climático es una problemática mundial que lleva muchos años presente y afecta a todas las personas. Alrededor de los años 2000 a 2009, los países del mundo decidieron tomar acción para combatir el calentamiento global, optando por invertir en la generación de energías limpias y renovables, principalmente por la energía eólica. México, queriendo participar y aportar a esta solución, decidió implementar junto al sector privado una de las iniciativas más importantes para la industria eólica, el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. El Istmo de Tehuantepec tiene 220 kilómetros de longitud y cubre una superficie de 4 millones de hectáreas. Debido a su ubicación geográfica altamente estratégica, es una de las zonas con mayor potencial de generación de energía eólica en todo el mundo. Esto es lo que motivó a las empresas europeas a estar involucradas en la construcción del mayor corredor de parques eólicos de América Latina. Sin embargo, el proyecto y las acciones irresponsables por parte de las empresas y el gobierno han generado impactos negativos al medio ambiente y a las comunidades indígenas. La primera central eólica construida en México fue en 1994, en el municipio Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Este se le consideró una prueba piloto para conocer los beneficios de la energía eólica. Al saber los buenos resultados que este primer parque había obtenido, México decidió optar por la inversión extranjera en parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Estaban apostando a las energías limpias, pero a un costo social muy alto. Por más de 17 años se les han violentado sus derechos humanos a las comunidades indígenas. El gobierno de Oaxaca ha implementado el Programa de Ordenamiento Territorial de la región del Istmo de Tehuantepec. Este apenas se encuentra en la primera fase, que consiste en una consulta en línea para conocer los temas de seguridad, economía y medio ambiente de la región. Este programa comenzó en el 2020, pero no han propuesto una solución. Las empresas que lideraron el proyecto fueron Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF, o mejor conocida como Electricidad de Francia. Ahora vamos a comentar sobre los impactos y factores de influencia que se tuvieron dentro del proyecto, empezando con la falta de información para los residentes de la región. La comunidad indígena denunció a las empresas energéticas por su incumplimiento de proveer información detallada sobre el desarrollo de los proyectos eólicos, al igual que fueron acusadas por fomentar la amenaza y violencia hacia la población local por parte de grupos paramilitares y autoridades estatales. En el apresuramiento de conseguir los permisos necesarios para comenzar con el desarrollo lo más antes posible, el Estado mexicano no cumplió con su obligación de consultar a las poblaciones indígenas y las empresas se aprovecharon de la situación. Los locales también se han quejado por la falta de un proceso de negociación estructurado en condiciones justas y equitativas, además de que estos contratos fueron limitados por el lenguaje y las diferencias culturales. Con falta de beneficios para la comunidad, nos referimos a que el proyecto se enfoca en beneficiar inversionistas y compañías que financian el proyecto, lo cual representa una pequeña fracción de la población. Los pagos a los habitantes que rentan sus tierras a las empresas no han traído el desarrollo prometido, además de que el 70% de la energía generada por el parque es usada por las grandes empresas. Y por último, en cuanto a los impactos ambientales, proyectos de este tipo han causado enormes daños al ambiente, ya que no se realizan estudios para identificar, prevenir y aliviar estos impactos. Dentro del desarrollo del parque eólico se encuentra la quema de grandes franjas de pasto, deforestación de manglares, contaminación de suelo por el polvo y lubricantes e impactos sobre las aves migratorias. A pesar de los numerosos impactos negativos que se causaron en las comunidades y en el ambiente, las empresas no tuvieron multas ni sanciones por parte de las autoridades y fueron muchos años de injusticias. Fue hasta el 2015 que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera amparar a las comunidades de Oaxaca contra el parque eólico, suspendiendo todas las autorizaciones, permisos, aprobaciones, licencias, cambios de uso de suelo,
con el fin de que se mantengan las cosas en el estado en el que ya estaban, para que las autoridades señaladas como responsables no tuvieran la oportunidad de ejecutar en las obras con las licencias anteriormente descritas. A continuación vamos a adentrarnos en el tema de derechos humanos. Primero, en cuanto a las convenciones y acuerdos que contienen derechos humanos que fueron violados en este caso, además de la presentación de este caso en instancias internacionales. Para empezar con las convenciones que fueron violadas en este caso, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 tiene el derecho a la vida, libertad y seguridad. Este fue violado a través de la violencia y las amenazas de violencia hacia la población. Los artículos 19 y 20 de libertad de expresión y reunión respectivamente fueron violados en la opresión de la oposición y protestas de este proyecto, y el artículo 25 fue violado debido a los impactos ambientales sobre la salud de la comunidad gracias al proyecto eólico. Los siguientes convenios que fueron violados son el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Aquí podemos ver la repetición de expresión, reunión pacífica y nivel de vida adecuado, pero además tenemos la inclusión de la salud física y mental que fue afectada en el desarrollo de este proyecto. Múltiples artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas fueron violados en este caso, incluyendo el derecho a la vida, al mejoramiento de las condiciones y a la conservación ambiental, pero específicamente el consentimiento libre, previo e informado, en los artículos 10, 19 y 28, ya que las consultas realizadas por las empresas eólicas, aunque fueran previas, no fueron libres debido a las amenazas y no fueron informadas debido a las fallas de comunicación intencionales de su parte. Y finalmente tenemos el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que en su artículo 3 prohíbe las formas de fuerza o coerción que violen los derechos humanos de estas comunidades, y en su artículo 17 habla sobre las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra, la consulta previa a esta transmisión de derechos y el impedimento de aprovecharse de estas comunidades o sus tradiciones o de desconocimiento de la ley, lo cual fue violado en las negociaciones injustas con esta comunidad. Esta problemática ya no solo le incumbe al gobierno mexicano. En octubre del 2020, la comunidad Unión Hidalgo presentó una demanda civil ante la Corte de París en contra de la empresa francesa Electric de France por la violación a sus derechos humanos, como el consentimiento libre, previo e informado, al igual que denuncian ataques físicos por parte de la empresa hacia personas de la comunidad que defendían sus derechos. El proyecto de parques eólicos por parte de esta empresa francesa tuvo que haber iniciado en el 2016, pero desde ese año la comunidad de Unión Hidalgo ha luchado porque se le respeten sus derechos humanos. Con años anteriores habían realizado y presentado amparos ante juzgados federales en México, los cuales fallaron a favor de la comunidad. Es por eso que gracias con la ayuda de la PRODESC y de la ECCHR pudieron llegar a una corte internacional. Esta empresa está violando la ley francesa de vigilancia, la cual estipula que las empresas deben de identificar y poder evitar los abusos en contra de los derechos humanos y del medio ambiente. Esta acción legal comenzó en el 2020 y aún se espera una resolución del caso. Mientras tanto, la empresa cuenta con una suspensión temporal en su proyecto de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec. Después de analizar el caso, es de suma importancia plantear una solución socialmente responsable. Esto se debe a que en muchas ocasiones las empresas únicamente buscan su bienestar económico y de reputación. Para poder dar una solución a este caso, se debe de contar con un manual previo de Crisis Management que contenga lo siguiente. 1. Identificar a los miembros del equipo que deben de estar en la gestión de la crisis. Se pueden hacer distintos equipos por tipos de crisis y temáticas. 2. Documentar los criterios que deben de ser utilizados en caso de que ocurra una crisis. 3. Tener un sistema preventivo para analizar las posibles crisis. 4. Establecer quién será el vocero de la organización en caso de una crisis. 5. Tener un directorio con los principales contactos de emergencia. 6. Tener registrado quién debe de ser notificado en caso de crisis y de qué manera se debe de notificar. 7. Tener un proceso de evaluación del incidente en el que se pueda clasificar su grado. 8.
Identificar los procedimientos para responder a la crisis. 9. Desarrollar una estrategia para publicación y respuesta en redes sociales. 10. Hay que probar la eficacia del plan de la gestión de crisis y actualizarlo regularmente. En caso de no contar con este manual, se sugiere que los siguientes pasos mencionados se vayan haciendo paso a paso mientras está la crisis, para poder responder de la mejor manera. Como CEOs de la empresa, nosotros seguiríamos el siguiente protocolo. 1. Activar el plan de Crisis Management. 2. Crear mesas de diálogo con los stakeholders para saber los distintos puntos de vista y que se sientan escuchados. Crear soluciones basadas en las mesas de diálogo. 3. Comunicar el trabajo que se está haciendo con las mesas de diálogo a los stakeholders. Con esto desarrollaríamos algunas campañas de publicidad, como pósters para las comunidades y que sepan cómo se van a sentir escuchados, y también dar comunicación sobre lo que está sucediendo y cómo estamos trabajando con las comunidades, como pósters o cosas en redes.